El sueño es algo que todavía el ser humano no ha podido descifrar. Es una frontera que todavía no hemos podido cruzar. Se dice que el ser humano tiene actividades que son básicas para la supervivencia. Tenemos que comer. Sabemos para qué tenemos que comer, para recabar energía. Tenemos que reproducirnos, por lo cual tenemos que tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y tenemos que estar en vigilia o alerta, porque cuando estamos alertas podemos aprender, pero ¿por qué tenemos que dormir? ¿Cuál es la importancia del sueño? Esto es algo que todavía no se sabe en su totalidad. De hecho, hay una nueva especialidad en medicina que es la medicina del sueño. Y es por la importancia que cada vez está cobrando el entender la importancia de que tenemos que dormir. Y no solo que tenemos que dormir, sino la calidad de sueño que tenemos que tener y también cuánto tenemos que dormir. Esto es una de las cosas en hábitos que podemos cambiar y podemos regular. Sé que mucha gente me va a decir, pero vivimos en un ambiente en el que nos exigen, por ejemplo, horas de trabajo extenuantes, que tenemos que ir de un lugar a otro, largos viajes para poder entrar a un horario de trabajo. Hay múltiples factores que ahora en la modernidad nos impiden tener un sueño de calidad. Es tanto que la Organización Mundial de la Salud nos ha hablado de una epidemia de falta de sueño a nivel mundial. Y esto ya se está convirtiendo en algo muy importante que la salud tiene que cambiar. Bien, de hecho yo le diría a todos los médicos que lo que deberíamos recetar cuando viene un paciente a nuestro consultorio, y deberíamos empezar tal vez por eso, es decirle que duerma bien, porque si una persona duerme bien, mejora todo el proceso metabólico de su organismo. Y no solo de su organismo en general, específicamente va a ayudar a su cerebro. ¿Bien? El sueño es un proceso que es un proceso de inconsciencia, pero es reversible. Es un momento en el que tú vas a entrar en un ciclo o un periodo de que no estás alerta ni en proceso de vigilia, pero que no es comparable con un estado de coma porque este se puede revertir a voluntad. Bien, podemos volver a estar alertas o en estado de vigilia en el momento en que nosotros lo decidamos. Ahora, ¿cómo dormimos o cómo es el ciclo de sueño que se da en nuestro cerebro? Tenemos factores internos y factores externos que regulan este proceso en nuestro organismo. Entre los factores internos se encuentra lo que se conoce como el ciclo circadiano y el cronotipo. El ciclo circadiano viene de dos voces que dice circa, alrededor, y diano, día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos movemos con relación al día y la noche. O sea, en el día tenemos que estar en estado de vigilia o alerta y en la noche tenemos que dormir. Pero el ser humano es la única especie que por voluntad ha retrasado las horas de sueño, porque incluso hemos convertido la noche en el día. Bien, si ustedes ven las grandes ciudades o las grandes capitales, básicamente la contaminación lumínica que existe en estas ciudades está impidiendo que cada vez nosotros entremos a esa segunda parte del ciclo circadiano que es la noche. Bien, y nuestro cerebro permanece en alerta o vigilia por más horas en el día. El cronotipo se refiere a un reloj interno que nosotros tenemos, diferente al del ciclo circadiano e independiente también, pero que trabaja en conjunto, que es el tiempo en el que tú vas aumentando en tu organismo una sustancia que se conoce como adenosina. La adenosina es el resultado del proceso celular. De cada una de tus células, ya que trabajan produciendo energía y con energía, se va produciendo una molécula que se llama adenosina. Cuando empiezas la actividad en el día, esta adenosina se va a ir concentrando en tu cuerpo, que va a llegar a un momento en que esté tan alta la concentración que te lleve a ti a querer dormir. Bien, y es en ese momento en que deberías hacerle caso a tu organismo y dormir. Sin embargo, nosotros voluntariamente decimos, no, tengo que trabajar, tengo que estudiar, no voy a dormir, lo retrasaré un poquito más, o voy a ver mi celular, o estoy viendo una película, voy a jugar. Entonces, lo que hago es impedir que esta adenosina se vaya eliminando de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha aumentado su concentración en el día, pero cuando yo voy a dormir, la adenosina disminuye la concentración en mi organismo. Y eso me permite luego entrar en un estado de alerta o vigilia adecuado. Otra hormona que es muy importante que controla el ciclo del sueño es la melatonina.
La melatonina está relacionada con el ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque aumenta su concentración en horas de la noche y disminuye en horas del día. Básicamente no se produce. Bien, entonces es un juego de estas moléculas, de estas sustancias que tiene que estar en equilibrio para que tú puedas entrar en un ciclo de sueño adecuado. Ahora, el sueño se divide en dos etapas. Es el sueño no-MOR, que se conoce como no movimientos oculares rápidos, y el sueño MOR, que se conoce como el sueño de movimientos oculares rápidos. Si alguna vez han visto dormir una persona, se van a dar cuenta que cuando está durmiendo llega un momento en que sus ojos se mueven. ¿Ya? Y muchas personas piensan que ese es el momento en que uno está durmiendo y cuando no mueven los ojos, pues está fingiendo, no está durmiendo. No, estás durmiendo, pero son dos ciclos de sueño que se tienen que dar, alternándose en todo lo que es la noche, ¿no? Estos ciclos de sueño que se van a alternar tienen que completarse en número de 5. Si tú vas viendo que cada ciclo de sueño dura como 90 minutos, entonces el total de ciclos de sueño, que son 5, para que se completen, tú deberías dormir un espacio de 8 horas en la noche. En las primeras horas del sueño, ya lo que va a haber más es la primera fase, que es el sueño no MOR. Y en las últimas 2 horas del sueño, 2 horas y media más o menos del sueño, incrementa el tiempo del sueño MOR o REM, que se lo conoce su sigla en inglés. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque en las primeras horas de sueño, el sueño no MOR ayuda a la consolidación de la memoria. Entonces, todo lo que tu cerebro está procesando o trabajando, gracias al sueño no MOR, se va a limpiar de tu cerebro y se va a consolidar como memoria. Para una analogía, sería que tu cerebro en el hipocampo, que es un área del cerebro, lo vamos a comparar como un USB, una memoria. Entonces, durante todo el día y durante lo que tú vas trabajando con tu cerebro, ese USB se va llenando. Bien, pero llega un momento en que ya no puede llenar más información y se va a crear lo que se conoce como interferencia. Es por eso que un recuerdo va a jalar a otro y no vas a entender lo que estás ya tratando de estudiar. A todos los estudiantes les ha pasado, a todos nos ha pasado que llega un momento en que lees y lees y lees y ya no entiendes, ya no puedes entender. ¿Qué ha sucedido? Ya has llenado la capacidad que tenía ese USB y ahora lo que tienes que hacer es bajar esa información. Bien, entonces ese bajar la información, ese proceso de memoria se va a dar en el sueño no REM, que son los primeros 3 ciclos más o menos del sueño cuando estamos hablando de un sueño de 8 horas, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando la persona está durmiendo y yo le hago despertar? O esta persona tiene que trabajar o tiene que estudiar y tiene un mal ciclo de sueño y solo duerme 4 horas al día. Entonces solo estamos hablando de que se está limpiando esta memoria, estoy memorizando la información, especialmente de tipo episódica, pero no estoy haciendo nada más, ¿ok? Hay muy poco sueño REM en estos primeros 3 ciclos. El sueño REM va a estar más abundante en los últimos 2 ciclos. ¿Qué sucede en esos 2 ciclos del sueño REM y por qué son tan importantes? Porque en esos 2 ciclos, en el sueño REM o el sueño MOR, tu cerebro va a asociar la información. O sea, lo que yo he aprendido y lo que he memorizado, ahora mi cerebro lo va a comparar con lo que yo ya tenía dentro de mi cerebro como aprendizajes anteriores. Y es entonces que yo voy a entender lo que estaba aprendiendo, ¿vale? Muchos de los estudiantes tienen un mal hábito para estudiar. Aprenden, y se dice, de memoria, una memoria de tipo mecánica. Estudian para el examen y después del examen salen y ya no se acuerdan nada de lo que han estudiado. ¿Por qué sucede eso? Uno de los factores es porque no están cumpliendo un ciclo de sueño adecuado de las 8 horas. Entonces, como solo cumplen los primeros ciclos de sueño, limpieza de memoria, consolidación de la memoria, pero no están cumpliendo la parte de asociación de la memoria. Entonces, no están entendiendo o comprendiendo lo que estaban aprendiendo. Entonces, por eso es muy importante, entre otros factores, que cumplas los 8 horas del sueño REM o del sueño en total, no REM y REM. No hay órgano en tu cuerpo que se libre de la influencia del sueño. Si tú no duermes las 8 horas, vas a afectar procesos inmunológicos. La respuesta inmunológica frente a enfermedades va a estar disminuida. Vas a tener un mayor porcentaje de desarrollo del cáncer, porque cuando no duermes, no regulas un factor
que es un factor de control del proceso tumoral. Es como que tu cuerpo todo el tiempo está produciendo células cancerígenas que pueden provocar un tumor y puede llegar a un cáncer. Pero tu sistema inmunitario es tan fuerte, obviamente si cumples una buena nutrición, tienes ejercicio y todas esas variables, tu sistema inmunitario es capaz de matar esas células cancerígenas y evitar que se desarrolle un tumor o un cáncer. Pero si tú no tienes un buen ciclo de sueño, ese sistema inmunitario está deficiente. Por lo tanto, tienes un mayor porcentaje de desarrollo de tumores que pueden llegar a ser cáncer. ¿Ok? Tu sistema cardiocirculatorio se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque el no dormir genera un estado de estrés crónico. Bien, y el estado de estrés crónico aumenta la producción de cortisol y el cortisol va a ir a aumentar frecuencia cardíaca. Y esta frecuencia cardíaca al final va a provocar un proceso de hipertensión. Es como que tú estuvieras asustado todo el tiempo, bien, con la falta de sueño. No estoy diciendo que vas a tener taquicardia, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que cuando tú te asustas aumenta un pico de tu frecuencia cardíaca, pero cuando no duermes, tu cuerpo entiende que entra en crisis y que esa crisis tiene que tener una respuesta funcional, que es un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ya tienes varias cosas que están implicadas en la ausencia del sueño. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que tienes que dormir 8 horas al día. ¿Cuál es la cantidad de horas que el hombre o las personas pueden estar sin dormir? Lastimosamente, no es una grata noticia, son 16 horas. O sea, si tú estás 16 horas en forma continua en estado de vigilia o de alerta, ya va a empezar a haber un daño a nivel de tu cerebro. Bien, o sea, 16 horas, o sea, que no es algo ajeno a la mayoría de la población mundial. La mayor parte de la gente permanece muchas más horas en estado de vigilia y alerta y no se dan cuenta la lesión que están ocasionando a su cerebro, no solo en el aprendizaje, sino también en respuestas que puedes dar porque tus reflejos están disminuidos. Bien, alguno me dirá, pero yo por trabajo no puedo dormir. Sí, es cierto, hay trabajos como los médicos o los áreas de salud, los controladores de aeropuerto, o sea, hay muchas profesiones que tienen que permanecer por muchas horas durmiendo. Lastimosamente no hay una noticia feliz, sus cerebros van a estar lesionados y a la larga procesos como de demencia, la más frecuente el Alzheimer o algunos otros problemas como inhibición de conductas alteradas o tender a ser una persona con adicciones es mucho más frecuente y la causa puede estar en el problema de un sueño, ¿no? Del sueño de calidad. Pero estas personas optan de manera voluntaria a este tipo de trabajos. Entonces, es algo difícil de cambiar socialmente, ¿no? Pero la gente que no está dentro de estos rubros podría regular mejor su calidad de sueño. Entonces, hay una cantidad de horas que tú necesitas, o sea, si estás despierto vas a empezar a lesionar tu cerebro. Pero, ¿qué ocasiona el no dormir 24 horas? O algo que es interesante, el dormir por 5 días, 7 horas, es equivalente a no haber dormido 24 horas seguidas. Bien, la mayoría de la gente duerme mucho menos que 7 horas. La mayoría de la gente duerme a la medianoche y se despierta a 6 de la mañana. Estás durmiendo un total de 6 horas y ni siquiera es un sueño de calidad. Bien, ¿qué sucede? Tú no te das cuenta, pero el dormir pocas horas en la noche, no completar tus 8 horas del ciclo del sueño, provoca en ti lo que se conoce como microsueños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu cerebro en un momento se apaga. La adenosina de la que les había hablado se concentra tanto que tú ya no le puedes evitar. Y esta es la que te hace querer dormir y hace que se apague tu cerebro. Tú no te das cuenta porque son microsueños. Es como cuando tú parpadeas. Cuando tú parpadeas, tú dejas de ver, ¿no es cierto? Pero eres consciente de que has dejado de ver. No, el parpadeo sucede tan rápido que tu cerebro, ese momento en que no estás percibiendo lo que está a tu alrededor, lo construye. Porque a tu cerebro no le gusta quedarse sin información. Entonces, cuando tú parpadeas, tu cerebro construye. Es como que se acabó en la película que estaba viendo, hay un espacio negro y tu cerebro va a construir, va a poner una imagen ahí de lo que estaba a su alrededor, para que tú no te des cuenta. Entonces, los microsueños son similares. Es que te quedas dormido por fracciones de segundo y tú no te das cuenta de eso.
Entonces imagínense estar conduciendo en una carretera a 100 kilómetros por hora y no haber dormido ni siquiera toda una noche. No haber dormido durante los últimos 5 días, 8 horas, haber dormido 7 horas de promedio. Se van a producir los microsueños y son los responsables de muchos de los accidentes que tenemos. Imagínate ser cirujano y no haber dormido una noche antes porque estabas de guardia. Y que aunque no te des cuenta, tu cerebro haga un microsueño y tú estés en medio de una cirugía. Entonces, es importante el dormir, ¿bien? Porque los efectos de no dormir están en todo lado y están en todo tu cuerpo, están en todo tu organismo. Va a implicar todos los procesos que tienes, ¿bien? Ahora, ¿cómo puedo dormir bien? Bien, porque no es solo querer dormir 8 horas, tienes que hacer una especie de lo que habíamos hablado en un podcast de lo que es la higiene del sueño. Tienes que entender que hay factores internos y factores externos de los cuales depende un buen sueño de calidad. Factores internos, la temperatura corporal. La temperatura corporal antes de dormir tiene que descender a 1 grado. 1 grado tiene que descender, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Dense cuenta, cuando están con ganas de dormir, tu cuerpo va a perder calor. Y generalmente va a perder calor por palmas, plantas de los pies y cabeza. Entonces hay mucha gente que es gracioso, pero sus orejas se ponen rojas antes de querer ir a dormir, ¿ya? Y te pones las palmas calientes y los pies también, que hay mucha gente que se tiene que sacar los zapatos y las medias para perder calor. Entonces, si tú no pierdes ese grado de temperatura, difícilmente vas a poder conciliar el sueño. Entonces, imagínense estar en un ambiente súper caliente, súper cálido, ¿ya? Y que te pongas 10 mantas encima y te pongas un pijama súper grueso y con guantes y medias más y tu gorro, ¿no? O sea, no dejas que tu temperatura corporal descienda, entonces no vas a poder entrar a un ciclo de sueño ideal. La cantidad de comida que tú vas a consumir, cuándo deberías consumir. Si vas a dormir 10 de la noche, tu última comida 7 de la noche. Y no una comida abundante, ¿no? Tiene que ser una comida muy light. La última bebida alrededor de las 8 de la noche. ¿De qué más depende? No tengas aparatos electrónicos en tu dormitorio. Bien, ningún aparato electrónico dentro de tu dormitorio y tampoco un reloj. ¿Por qué? Les ha debido pasar que cuando van a su cama y no pueden dormir, la peor cosa que puedes hacer es ver tu reloj, porque te va a generar mayor cantidad de ansiedad el ver cuánto tiempo está pasando, o sea, cuántas horas están pasando y tú no estás pudiendo dormir y encima empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer al día siguiente y cómo te vas a sentir al día siguiente de cansado. Entonces va a aumentar mayor ansiedad, mayor cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Inhibe melatonina. Entonces vas a entrar menos todavía al ciclo de sueño. Deberías dormir todos los días a la misma hora. Así sea domingo, así estés de vacaciones, dormir a la misma hora y despertar a la misma hora. Entonces generas un ciclo y lo tienes que respetar. Entre los no negociables de todas las personas debería estar el no voy a dejar de dormir, ¿ok? Mi no negociable es que debo dormir mis 8 horas porque sé lo que produce a nivel de mi cerebro. ¿Qué más tendrías que hacer? Por favor, las pastillas para dormir. No son buenas las pastillas para dormir. No hay un medicamento en el mundo en este momento que genere un sueño natural. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú consumes una pastilla para dormir, lo que haces es ingresar a las etapas del sueño 1 y 2 del ciclo no REM, pero este sueño no va a pasar a las etapas más profundas y también va a inhibir el sueño REM. Te va a mantener en esas etapas superficiales del sueño. Entonces, y se pueden dar cuenta de esto, cuando despierten se van a sentir agotados al día siguiente y se van a sentir como si un efecto rebote habría al uso de las pastillas para dormir. Tu cuarto tiene que ser totalmente oscuro. Mientras más oscuro sea, mejor. Porque a la mínima luz que hay en el dormitorio, tu cerebro se va a activar. Tiene que estar en total oscuridad. Difícil de conseguir, especialmente si vives, por ejemplo, en nuestra ciudad, en la 15 de Calacoto, con tremenda pantalla del ¿qué tal? Que funciona toda la noche. Imaginen la gente que vive en los edificios que están cerca. Están con luz roja durante muchas horas de la noche. Entonces, esa luz impide a tu cerebro entrar en los ciclos de sueño adecuados. Hay muchas cosas que puedes hacer en cuanto al ejercicio. No hagas ejercicio antes de dormir. Es bueno hacer ejercicio 30 minutos al día, pero haz ejercicio
por lo menos 2 o 3 horas antes de que tengas que iniciar tu ciclo de sueño. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que va a hacer, si lo haces muy cerca a la hora que quieres ir a dormir, va a aumentar tu metabolismo y tu metabolismo va a aumentar tu temperatura. ¿Y qué habíamos dicho? Si hay una alta en la temperatura, tú no vas a poder dormir. Algo que sí puedes hacer ejercicio y darte un baño caliente antes de ir a dormir. El baño caliente va a hacer como efecto rebote, tu cuerpo elimine mayor cantidad de temperatura y vas a poder conciliar mejor el sueño. Algo que nadie debería hacer, consumir café. No, la adenosina, que es la molécula que hace que tú tengas, te produce sueño, o sea, te lleva al sueño, el golpe de sueño que le llaman, ya se une a unos receptores en las células para provocar esto. Cuando tú consumes café, ya la cafeína que contiene el café pelea con la adenosina y se une al receptor de la célula, con lo cual la adenosina va a estar concentrándose en tu cuerpo y la cafeína va a estimular la célula y no vas a poder dormir. Es por eso que la gente cuando toma café no puede dormir. Pero el problema es que si no puedo dormir mis 8 horas de sueño, voy a entrar en un círculo vicioso. ¿Por qué? Si yo no duermo bien en la noche, al día siguiente, ¿cómo me voy a sentir? Cansado. ¿Y qué es lo que voy a tomar? Café, ¿no es cierto? Y el café va a hacer ¿qué? Pelea con la adenosina y la adenosina se va a seguir cargando en mi cuerpo hasta que llegue un momento en que realmente haya un apagón sensorial y me noquee y vaya a dormir así muerto. Pero el problema es que aunque duerma 2 o 3 días seguidos, no voy a recuperar el sueño perdido. Porque una noche de no dormir en tu cerebro es algo que tú ya no vas a poder revertir en el daño que le has hecho a tu cerebro. Bien, el problema no solo es el café, sino que hay muchas sustancias, alimentos que contienen cafeína. La Coca-Cola contiene cafeína, los helados de café contienen cafeína. El café descafeinado tiene un 30% de cafeína, así que si te tomas 5 o 6 tazas de café o menos, 3, ya estás con haber tomado una taza de café, con cafeína. Las bebidas energizantes tienen cafeína, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos estar consumiendo que tienen cafeína. ¿Cuál es el detalle? Que una vez que tú te tomas una taza de café, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ya el café se metaboliza un 50% 7 horas después en tu hígado, ¿ok? O sea que necesitas 14 horas para metabolizar una sola taza de café. O sea que si te tomas un café a las 7, 8 de la noche, vas a estar despierto durante toda la noche. Problema, agotado al día siguiente, más café. Y entras en un círculo vicioso que va a ir lesionando más todavía tu cerebro. Hay muchas patologías asociadas al sueño o a la falta de sueño y en psiquiatría andan con un problema por ahí. Si la falta de sueño es la que origina las patologías a nivel mental o es las patologías mentales las que alteran el ciclo de sueño, ¿no? Entonces, regular el ciclo de sueño es la cosa más, una de las cosas más importantes y uno de los pilares para proteger tu cerebro. Tenemos muchas malas costumbres, muchos malos hábitos que no nos dejan dormir adecuadamente y tenemos que cambiarlos, ¿no? Cuando tú ves a un adolescente que ya de manera natural recorre 2 horas en su ciclo de sueño cuando entra a la adolescencia y le haces despertar temprano, lo que estás haciendo es disminuir aún más sus horas de sueño y le estás pidiendo que vaya al colegio a aprender y que esté activo durante las horas de la mañana. Eso no se va a poder dar. Pero no es solo el problema de no poder aprender. Imagínate el daño que hay en su cerebro, ¿no? Ahí es donde tenemos que entender los papás. A veces hay 2 cronotipos, ¿no? Para que me entiendan. Hay el cronotipo de la alondra y hay el cronotipo del búho. Esto es genético. Alguien te lo ha tenido que pasar, o tu mamá o tu papá. Alguno de los dos, o es alondra o es búho. ¿Qué quiere decir alondra? Son las personas que duermen temprano, pero que despiertan temprano y están súper activos en las primeras horas de la mañana. Se dice que el 30% de la población mundial es alondra. Búho es diré un 40% son alondras. Búhos son aquellas personas que duermen tarde, despiertan tarde y la mayor cantidad de actividad es en la tarde. Pero esto es algo genético. Bien, y el otro porcentaje es mixto, o sea, es gente que se adapta a las 2 situaciones. Pero si yo tengo un hijo búho, ¿ya? Y le hago despertar temprano y se duerme tarde, estoy yendo en contra de un reloj interno que él tiene, ¿bien? Entonces, los colegios, las universidades y los papás deberían entender que no es esto algo que él lo haga por voluntad.
Entonces, si mi hijo es un búho y yo soy un búho o mi esposo es un búho y tiene que dormir más horas porque se queda hasta muy tarde, si yo quiero proteger ese cerebro, debería inscribirlo en un colegio en turno de la tarde, en la universidad en el turno de la tarde, para que ese cerebro pueda descansar. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, ya habíamos dicho en el anterior video, es como si tu cerebro se inflamara, ¿verdad? Pero, y sucede, se inflama, es como que le llenarías y estuviera pleno, digamos, de todas las sustancias tu cerebro. Cuando tú duermes, hay un sistema que se llama linfático, que es de las células de la glía, que es interesante, pero es como si estas células de la glía que están pegadas a las neuronas se hincharan durante el día y en la noche se achican. Y como se achican, dan paso al proceso circulatorio para limpiar el cerebro y lo desintoxican. Pero ¿qué pasa cuando no duermo? Estas células permanecen hinchadas junto a las neuronas. Entonces no hay ese espacio, digamos, para que el líquido cefalorraquídeo bañe tu cerebro y limpie tu cerebro. Y eso es lo que estamos ocasionando con la falta de sueño. Como les dije, es una epidemia a nivel mundial y tenemos que entender la necesidad que tiene nuestro cerebro de poder y necesidad de deber dormir. Cuando empieza el proceso evolutivo, empezamos con ser un ciclo polifásico del sueño. Es decir, cuando nace el bebé, lo único que hace es comer y dormir, ¿verdad? Come, duerme, come, duerme. Eso quiere decir que hay muchos ciclos en el día, en el día de 24 horas, muchos ciclos de sueño. Esto se va a estabilizar más o menos al primer año de vida del bebé. Después del primer año de vida, se va a regular por factores externos. Por ejemplo, le van a acostumbrar a las comidas en cierto horario. Le van a acostumbrar a que haya relacionamiento social en cierto horario. Y también su núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que se encuentra dentro del cerebro, va a empezar a responder y a regularse por la luz y la oscuridad. Entonces, más o menos al año, el bebé va a entrar en un ciclo que se llama bifásico. ¿Qué quiere decir? Dormir 8 horas en la noche y dormir una siesta en la tarde, digamos, ¿no? O a mediodía. Ese es un ciclo bifásico. Todos deberíamos tener un ciclo bifásico del sueño, porque ese ciclo bifásico del sueño permite que la adenosina que has ido concentrando en las primeras horas del sueño, con esta siesta, que puede ser lo ideal 90 minutos para completar un ciclo del sueño, pero puede ser menos, esa adenosina va a disminuir. Y también vas a limpiar parte de lo que es el hipocampo en las memorias que has estado almacenando, por lo cual vas a tener mayor capacidad de aprendizaje en horas de la tarde y de creatividad y de producción en las empresas, ¿vale? Y después deberías hacer tus 8 horas de ciclo en la noche. Nosotros en la parte occidental del planeta, en toda esta cultura donde premiamos el esfuerzo, ¿ya? Y es más, hemos creado un culto a la gente que no duerme, ¿ya? O sea, si tú eres capísimo o te vas a quedar durmiendo y te has amanecido estudiando, eres el más, o sea, capísimo, ¿no? Es la lumbrera y no sabes el daño que te estás haciendo en tu cerebro, ¿ya? Hemos convertido este ciclo bifásico en monofásico. Entonces hay gente que está todo el día despierta, más de 16 horas, y solo duerme en la noche. Entonces las siestas son necesarias, deberían darse. Y es por eso que si la gente que tiene empresas entendiera y supiera lo del sueño, harían un horario específico para la gente que pueda entrar en una hora de siesta. De hecho, hay en algunas compañías como Google, ¿ya? Y la NASA que han entendido esto del sueño y otras empresas también en otros países que incluso en sus escritorios cambian su silla a una posición horizontal y pueden dormir por un espacio de tiempo. Esto genera mayor actividad o mayor capacidad de producción en los empleados. Entonces no es algo malo. Esto va a aumentar la rentabilidad de tu empresa a largo plazo. Porque si yo tengo un empleado que le hago trabajar más de 16 horas, no le dejo dormir correctamente, ese empleado, ¿cómo va a llegar al día siguiente? Cansado, agotado y con pocas ideas. Bien, en cambio, si yo le doy tiempo a este empleado, le pongo en un ciclo bifásico, le doy tiempo a mediodía después del almuerzo a que haga una siesta, aumento el rendimiento de esta persona, le dejo completar las 8 horas de sueño, ¿qué voy a tener al día siguiente? Alguien que venga pilas, ¿no? Activo, creativo, con ganas de trabajar y con muy buenas ideas, porque esas 8 horas de sueño hacen que la creatividad, que justamente es el sueño REM donde se va a dar,
analice y encuentre soluciones a los problemas con los que ya no podía trabajar el día anterior. Entonces, aumento la productividad de mi empresa. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer? O tener una siesta y horas correctas, un buen ciclo de sueño en la noche. ¿Qué sucede en las personas mayores? Las personas mayores se dice que toman muchas siestas al día y que eso les impide dormir. Sí, hay que hacer una higiene del sueño, pero la higiene del sueño es que no se les permita hacer las siestas, pero también tomando en cuenta el cronotipo de esa persona. Si esa persona mayor es alondra, entonces lo que yo sé es que se va a ir a dormir temprano, pero que va a despertar muy temprano, en la madrugada, digamos, o muy temprano, 5 o 6 de la mañana. Entonces lo que yo haré es hacer que haga una siesta antes del mediodía, por decirte, para bajar la adenosina y que concentre adenosina por toda la noche, por toda la tarde, y hacer que se vaya a dormir lo más tarde que se pueda, para que esta persona duerma de corrido y despierte a una hora menos temprana en la mañana. Tiene que ver también con si es búho. Si es búho va a dormir más tarde, pero va a despertar más tarde. Entonces, si tiene muchas siestas en el día, su adenosina va a bajar y no me va a ayudar a que vuelva a dormir en la noche. Entonces, lo que tengo que hacer es impedir más bien que haga una siesta en la mañana y dejar que haga una siesta después de mediodía y que concentre adenosina para que nuevamente haga un ciclo de sueño correcto. ¿Cuál es el efecto del sueño en el cerebro del hombre y en el cerebro de la mujer? Es interesante esto porque se ha visto que un sueño deficiente en el varón disminuye la testosterona. Entonces, una disminución de la testosterona implica ¿qué? Una disminución del líbido. Bien, y también se ha visto que a mayor cantidad de sueño, de un mal hábito del sueño y acumulado, aumenta la concentración de espermatozoides con alteraciones. Y también disminuye la producción de espermatozoides. Y lo que más les va a hacer asustar, disminuye el tamaño testicular. En el caso de la mujer, disminuye estrógenos y progesterona y se alteran los ciclos menstruales. O sea, hay un efecto en este sistema reproductor que tiene que ver también con el ciclo del sueño. Cada vez que hablas del sueño va a haber mucha gente que te va a decir que es una exageración dormir 8 horas, que en el momento que estamos viviendo, pues es imposible, ni de loco, ¿no ve? Duermo 5, 6 horas o 4 horas por la noche. Y te van a decir, es que estoy bien. Es que yo trabajo, produzco, aprendo y vivo todo el tiempo en una rutina y ejecuto mi rutina de la mejor manera posible. Lo hago bien. Y es que hay algo que se llama el efecto suelo. El efecto suelo es la percepción que tú tienes de las capacidades que tienes tú o con las que funcionas. Ese efecto suelo está alterado. Bien, tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Lastimosamente es un proceso de percepción y la percepción es la interpretación individual que cada uno de nosotros hacemos de nuestra realidad. Entonces, si yo hago una traducción de mis capacidades con cierta limitación, pero siempre funcionan esas limitaciones, jamás voy a salir de eso y nunca me voy a dar cuenta en qué limitaciones estoy funcionando. Y no sé la capacidad o las capacidades que puedo desarrollar una vez que ese efecto suelo se vaya o se elimine. Entonces, no sé cómo funciona mi cerebro sano. No sé hasta dónde puedo llegar con un cerebro sano. No sé cuán fácil me sería a mí aprender algo con un cerebro sano. ¿Bien? ¿Y cuándo lo voy a ver? Lastimosamente, se dice que en medicina que tú caducas a los 40 años. Entonces, una persona que tiene malos hábitos de dormir acumulados durante muchos años, a partir de sus 40, 45 años, primero va a aumentar su riesgo de problemas cardíacos. O sea, aumenta la posibilidad de tener infartos cardíacos. Y ni hablar de la demencia. En el cerebro, en la zona del lóbulo frontal, y es algo súper interesante, hay un punto 2 centímetros por encima de la raíz de la nariz, aquí 2 centímetros. En este punto, básicamente es como una especie de núcleo, el cual se producen ahí las ondas del sueño no REM y que van expandiéndose al resto de tu cerebro, ¿ya? Es como un generador de sueño no REM. El problema es que cuando vas lesionando tu cerebro y vas pasando, digamos, en las edades, el lóbulo frontal va lesionándose y ese núcleo generador del sueño no REM se va a ir
lesionando también. En la demencia, lastimosamente, no sabemos qué produce la demencia. Bien, hay muchas teorías y las más acertadas hasta ahora le dicen que es una proteína que es la beta-amiloide y la proteína tau. Se ha visto en personas que han muerto, ya en ancianos que han muerto y se ha hecho la autopsia, que tenían mayor cantidad de esta proteína beta-amiloide justamente en el lóbulo frontal. Entonces puede ser, y hay una correlación entre las lesiones que ha sufrido tu cerebro durante toda tu vida, no solo del sueño, de la alimentación, falta de ejercicio y los neuroprotectores que hay, o sea, la falta de neuroprotectores con la acumulación de estas proteínas ahí, ¿no? Lo cual va a generar ya el daño posterior de la demencia. Entonces, estás lesionando tu cerebro y lo malo es que conscientemente no te das cuenta, porque trabajas o funcionas dentro de ese espectro que es el efecto suelo. Salir de ahí y ver cuál es tu capacidad sería lo interesante, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Cuando empiezas a regular estos neuroprotectores. Aprendes más rápido, te concentras más rápido, no tienes problemas de agresividad, no tienes conductas impulsivas todo el tiempo, eres más racional, más creativo. Entonces es ganar, ganar cuando tú regulas tu ciclo del sueño.